Hola a todos, mi nombre es Diego Rosero, estudiante de Ingeniería Electrónica y Computación con número expediente IS 203-00008B y bueno, en esta ocasión le vamos a hacer la pequeña explicación y mostrar las simulaciones de la práctica, o el informe, como le quieran decir, número 6 de sistemas digitales. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí ya con la primera simulación que pidieron, o el circuito, mejor dicho, que pidieron en el prelaboratorio, ya que dicen que se diseñó un circuito estable con 555 para generar una señal de reloj aproximadamente de 10 Hz. Obviamente, ya teniendo los valores de la resistencia y del condensador para el estable, que todo esto se encuentra explicado en el informe, el circuito queda como están viendo en pantalla. Luego piden que se diseñe un contador asíncrono de 4 bits con flip-flop JK y que tenga un display de 7 segmentos. Veamos. Bueno, aquí está. Y bueno, los contadores asíncronos con flip-flop JK tienen varias características. Estas yo las puse en el informe, pero las que les puedo decir por encima es que, por ejemplo, la señal de reloj externa va solamente al flip-flop de menor peso y la salida de cada flip-flop es la señal de reloj de flip-flop inmediato a él. Y bueno, en este caso, las entradas CLR y preset se pueden utilizar si se quiere hacer un contador modificado. Esto es así, por ejemplo, en caso contrario o en otro caso diferente, se mandan todas a uno si son activas, obviamente en bajo, ¿no? Y bueno, lo otro que pide es que el contador que se requiere es un contador BCD, ya que se necesita mostrar el conteo por un display que en este caso, ¿verdad? Es un cátodo común y por lo tanto para su información se usará el decoder 74LS48. Y para que cuente, ¿verdad? Como es un contador, valga la redundancia, puede contar de 0 a 9, se deben usar 4 flip-flops. Y se deberían reiniciar todos cuando este llegue al número 10. Y bueno, para esto se usa una puerta NAND y su salida se conecta a todos los clear de los flip-flops que ya mencionamos. Entonces, con todo esto que les acabo de mencionar por encima, es cómo se logra el circuito. Y bueno, ahora también piden que se diseñe un contador asíncrono de 4 bits, ¿verdad? Con cuenta modificada que inicie en 2 y finalice en 9 y mostrar el display en 7 segmentos. Veamos. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí otra vez, obviamente requiere que el contador sea BCD para que pueda hacer el conteo de 2 hasta 9. Entonces se necesitaría un preset, ¿verdad? Se necesita utilizar este preset de los flip-flop, obviamente porque estos son los que activan la salida del flip-flop A1 y como se requiere que comience en 2, ¿verdad? Entonces la salida, que en este caso la salida sería de Q1, debe pasar a 1. ¿Y cómo va a pasar a 1? Por medio del preset que le acabamos de decir. Y las otras salidas del contador, ¿verdad? Se siguen usando con los clear normales que mencionamos, ya que si van a ir a 0. Pero de todas formas se necesita mostrar el conteo por un display que será otra vez cátodo común y se va a usar el mismo decore que es el 74LS48. Y para que este pueda contar de 2 a 9 se deben usar otra vez 4 flip-flops y se reinicia. Tanto los clear como el preset de Q1 cuando este llegue a 10. Y bueno, para esto, otra vez se usa la puerta NAND y su salida se conecta a todos los clear y preset correspondientes de los flip-flops. Y con esto es que queda el circuito que están viendo en su pantalla. Lo otro que pide es que se ubique la configuración de un contador en anillo con flip-flop tipo E. Y bueno, vamos a ver eso a continuación. Aquí lo tenemos, los estamos mostrando. Y bueno, un flip-flop, en este caso dicen que es un tipo D, pero bueno, un flip-flop también puede ser un registro único, ¿verdad? Que este puede almacenar en su caso un bit cuando un registro, ¿verdad? Estaría diseñado con diversos flip-flops. Y bueno, que obviamente estos se pueden contener con más datos de los bits. Y bueno, al final, o al, al cerrar esto, un registro, ¿verdad? De desplazamiento, ¿verdad? Es un tipo de circuito, un circuito lógico que se utiliza para almacenar o transferir estos datos. Y bueno, el contador comienza en este caso desde el valor máximo del dígito, de acuerdo con el número de flip-flops que estamos utilizando en el contador, y desciende hasta el valor mínimo del contador, obviamente. Así que bueno, eso es lo que está en el mostrador. Y bueno,
El contador de anillo, ¿verdad? Es un contador sincrónico, todo esto está explicado en el informe más detallado, donde el número es un bit, ¿verdad? Máximo que se puede contar dependiendo del número de flip-flops usados en el circuito como tal. Y bueno, aquí cada flip-flop funciona simultáneamente. Y la salida de un flip-flop se alimentaría al siguiente flop, al siguiente flip-flop, para que son muchas veces que lo digo, pero en este caso como entrada. Y bueno, donde la salida del último flip-flop se proporciona el primer flip-flop como si fuese otra vez entrada. Y bueno, esto es una forma sencilla de explicar más o menos cómo funciona todo este circuito que están viendo aquí. Y bueno, ahora lo que piden también, todo eso, claro, está mejor explicado en el informe, pero es para que tengan un abreboca. Otra cosa que piden es que se ubique la configuración de un contador Johnson con flip-flop tipo D. Bueno, veamos. Bueno, aquí está. Y aquí hay otra breve explicación de este circuito, del Johnson. Difiere, obviamente, o es diferente al de un contador de anillo, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? En el contador de Johnson, la salida de su complemento, por decir así, la última chancleta que se utiliza como retroalimentación, ¿verdad? Es eso. Mientras que, por ejemplo, en el contador de anillos es el no complemento. ¿Por qué? Debido a que el contador de Johnson también se llama contador de anillos retorcido. Y bueno, esta diferencia obviamente hace que uno de los contadores Johnson tengan una secuencia de estados diferentes en comparación con los contadores de anillos que acabamos de mostrar. Y bueno, sin embargo, el modo de movimiento, ¿verdad? El tipo de movimiento de los datos que sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Es decir, por ejemplo, incluso aquí los bits dentro del contador cambian de posición un bit por cada pulso del reloj, ¿verdad? De manera similar en este caso, lo que ocurre con el contador de anillos, es básicamente eso. Por lo que, gracias a todo esto que le acabo de explicar por así, queda el circuito que están viendo aquí, que es el contador Johnson. Y bueno, lo otro que piden es que se diseñe un contador síncrono, ¿verdad? Autocorregible que muestre en display los 7 segmentos. Y los números impares del 0 al 7. Y bueno, la secuencia que debe tener el circuito o el diagrama de estados, asumiendo que debe tener la autocorrección, todo eso que les estoy comentando está en el informe. Entonces veamos el circuito que también piden en el prelaboratorio. Veamos. Bueno, es este que están viendo aquí y como les dije, es con la secuencia del circuito, su diagrama y todo eso está en el informe explicado. Y bueno, ya teniendo todo esto, ¿verdad? Y se pasa a realizar las tablas de estado, y obviamente esto está en el informe. Y bueno, ya al tener las ecuaciones de cada una de las entradas de cada flip-flop tipo J, se pasaría en ese caso a realizar después de todo el proceso que le acabo de decir, a realizar este circuito que está aquí en el prelaboratorio. Ahora sí, pasemos a las actividades, en este caso a la actividad número uno. Veamos. Bueno, aquí estamos. La actividad número uno solicita es de contadores con flip-flop, disculpen, y bueno, se pide que se monte el circuito contador con los flip-flops JK diseñados en el prelaboratorio, que es lo que le acabo de mostrar. Lo otro que pide es que se utilice la señal de reloj desarrollada con el 555, se visualice cada salida en los LEDs y se muestre en el osciloscopio la señal de reloj y la señal de salida de Q0 en una misma escala, ¿verdad? Y bueno, ¿qué puede señalar en referencia a la frecuencia entre ellas? Es una de las preguntas. Y en este caso ya pueden ver aquí lo que tenemos con todo eso que tenemos que hacer. Ya tenemos el circuito contador asíncrono de 0 a 9 ¿cómo se llama? Que hicimos en el prelaboratorio. Aquí lo tenemos en su pantalla. Y bueno, ahora nos vamos a hacer lo que nos piden, que es mostrar en el osciloscopio la señal de reloj y la señal de salida Q0, en este caso primero. Veamos. Bueno, aquí podemos ver y en esta gráfica, ¿verdad? Observamos que la señal de reloj, ¿verdad? Que es la de color fucsia y la señal de salida Q0, que es de color verde, perdón, tienen la mitad de la frecuencia de la señal de reloj. ¿Por qué? Porque el periodo de la señal Q0, en este caso, es el doble de la señal de reloj. Eso es la razón. Y ahora piden que se repita este paso, ¿verdad? Pero para las salidas Q1, Q2 y Q3.
Y bueno, veamos eso a continuación. Aquí estamos con la conexión en la salida de Q0, de Q1, perdón. Veamos la simulación. Bueno, y aquí como podemos ver, otra vez la señal de reloj es el color fucsia y la señal de salida Q1 es verde. Y bueno, en este caso tiene la cuarta parte de la frecuencia de la señal de reloj, ya que el periodo de la señal Q1 es 4 veces la señal de reloj. Ahora vamos con Q2. Aquí estamos con Q2, veamos la simulación. Ok, ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Obviamente tenemos la señal de reloj y la salida de Q2 y esta está dividida entre 10 de la frecuencia de la señal de reloj. ¿Por qué? Porque la señal Q2 es 10 veces la señal del reloj. Ahora vamos con Q3 para ver qué es lo que pasa, pero ya están viendo el patrón. Aquí estamos con Q3, veamos la simulación. Ya, como pueden ver, obviamente el, en la salida, ¿verdad? Que es el color fucsia, ¿verdad? La salida del Q3, perdón, la señal de reloj de color fucsia está más dividida y la señal de Q3, que es de color verde, están divididas entre 10 de la frecuencia de la señal de reloj, ya que el periodo de la señal de Q3 es de 10 veces la señal de la señal de reloj. Y bueno, la razón de por qué las dos salidas de mayor peso tienen el mismo periodo, ¿verdad? Que esa es la duda. Eso también está en el informe, pero es para que sepan, es porque el contador llega hasta 9. Eso es lo que nos están pidiendo. No hace el conteo completo, que sería, por ejemplo, hasta 15, ya que el contador fue diseñado, lo diseñamos, ¿verdad? Para que contara solo números BCD o conocidos como década, también se les conoce. Entonces, por esto, en este caso, Q2 y Q3, como ven, tienen el mismo periodo, más no en este caso el mismo ciclo útil, como pudimos ver tanto en el caso anterior y este caso. Ok, ya con esto aclarado, pasemos a lo próximo que nos piden, que es que se dibujen las cuatro señales en un mismo eje coordenado. Veamos. Bueno, aquí la tenemos y obviamente la gráfica con las cuatro salidas de este contador asíncrono de 0 a 9 es la que van a ver a continuación. Y bueno, aquí como pueden ver en estas gráficas, ¿verdad? Se observa que efectivamente el circuito cuenta los 10 estados, ¿verdad? Desde 0 hasta 9 y se devuelve cumpliendo nuevamente este ciclo. Así que todo correcto por aquí. Lo próximo que piden es que se realice la modificación indicada en el prelaboratorio para modificar la cuenta. Es decir, que no sea de 0 a 9, sino de 2 a 9. Y bueno, vamos a mostrar el circuito contador asíncrono que se modificó para que cuente de 2 a 9. Veamos. Bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, veamos la simulación. Ok, aquí ya estamos viendo, ¿verdad? Y en estas gráficas podemos observar que efectivamente cuentan los 8 estados. ¿Cuáles son esos 8 estados? En vez de los 10 anteriores, porque es de 2 hasta 9. Y se devuelve cumpliendo el ciclo nuevamente. Obviamente haciendo que la señal de los dos últimos flip-flop divida la frecuencia de entrada por ¿cuánto? En este caso, por la cantidad de estados que hay, es decir, 8. Ahora, con esto pasemos a la actividad 1.1, que es sobre contadores integrados o un contador integrado. Veamos. Bueno, aquí estamos con la actividad 1.1, que es de contador integrado, y pide que se emplee un contador integrado de 4 bits, el 7490. Se monta el circuito y observe las señales de salida en LEDs. Lo otro que se pide es que se coloque un cero, ¿verdad? En la señal de habilitación, la señal de reloj a 10 Hz y el resto de las señales de entrada a su B sub CC. Y bueno, se coloque un LED en la salida RCO, ¿verdad? Energice el dispositivo y observe las señales de salida. Y bueno, ¿qué observa en el LED del RCO cuando llega a la cuenta máxima? Bueno, para este caso se utilizó el circuito integrado, ¿verdad? El contador 74LS163, el cual en este caso posee la salida que indica RCO, que no la tiene el 7490. Y bueno, se colocó su entrada habilitadora a cero, ¿verdad? Para que
vean lo que pasa con el circuito a continuación, ya van a ver. Aquí estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la entrada habilitadora, cuando se coloca la entrada habilitadora a cero? Podemos ver bien, observar bien que el circuito no cuenta, ¿verdad? Debido a que está deshabilitado. Ahora vamos a cambiar de estado del bit de habilitación y vamos a volver a energizar el dispositivo y veamos qué es lo que pasa. Ahora, cuando el circuito ya tiene en uno el habilitador, veamos qué es lo que pasa. Aquí ya podemos ver. Se puede ver, obviamente, en esta simulación, cómo el circuito integrado, al llegar a 15, ya que es un contador binario en este caso, el pin, ¿verdad?, de RCO se coloca a 1, indicando que se llegó al número más alto o el número mayor para el cual fue diseñado este contador, ¿verdad? Y con el contador utilizado, ¿verdad? Piden que se modifique la cuenta para que emule un dado electrónico. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Se debe modificar el conteo desde 1 hasta 6. Y como este se reinicia en 1, ¿verdad? Se va a reiniciar en 1 ya que no se utilizará la salida Q3. Entonces se necesitaría activar la entrada load para que los datos en paralelo, que son por ejemplo de 3, de 2, de 1, de 0, puedan pasar a la salida colocando estas entradas paralelas al 1 y cuando llegue al mismo 6, y así pueda llegar al mismo 6, ya que la entrada de activación load es en sincronía. Y bueno, se active dicha entrada y pase por el 1 y pase ese 1 a la salida y empieza a contar nuevamente en 1 y siga hasta el 6 emulando los números de un dado. Y bueno, todo esto que le expliqué, obviamente solamente para que sepan cómo funciona el siguiente circuito que van a ver a continuación. Aquí está, este es el circuito, por decirlo así, que tiene el contador de dados. Veamos la simulación. Aquí estamos bien. Y obviamente vemos en la simulación, ¿verdad?, que se pudo constatar que el circuito funciona correctamente, ya que con todos de 1 hasta 6, como se muestra en esta gráfica que estamos viendo. Así que, correcto. Lo otro que piden es que se repitan los pasos anteriores para un contador con precarga y que se emplee un contador integrado de 4 bits, que se monte el circuito y se observe las señales de salida en los LEDs, que se coloque un cero en la señal de habilitación, la señal de reloj a 10 Hz y el resto de las señales de entrada a B sub CC y se coloque un LED en la salida de RCO, que se energice el dispositivo y observe las señales de salida y que se observa en el LED del RCO cuando llega a su cuenta máxima, ¿no? Lo mismo que nos estaban pidiendo, pero bueno, diferente. Veamos a continuación. Bueno, aquí estamos, veamos la simulación, qué es lo que pasa. Aquí estamos viendo. Y bueno, podemos ver que el circuito obviamente no puede realizar la cuenta correcta porque está deshabilitado. Ahora veamos cuando tiene el habilitador en 1. Aquí ya lo tenemos, veamos la diferencia. Aquí ya podemos ver en la simulación cómo el circuito integrado puede llegar al 9, ya que es un contador BCD y el pin RCO se coloca en 1, ¿verdad? Indicando que se llegó al número más alto, que es lo que necesitamos. Y con el contador utilizado, ¿verdad? Nos piden que se modifique la cuenta para que mude otra vez un dado electrónico. Veamos. Aquí estamos, nos están pidiendo lo mismo que ya les expliqué más o menos su funcionamiento en la pasada simulación, pasada simulación. Igual, obviamente todo esto está explicado en el informe. Y bueno, veamos a continuación la simulación. Como pueden ver, se puede constatar, se puede ver, se puede confirmar que el circuito funciona correctamente. ¿Por qué? Porque se cuenta desde 1 hasta 6 como fue pedido, ¿verdad? Como un contador de datos. Así que todo correcto por acá. Ahora vamos con la actividad número 2, que en este caso es de contadores síncronos, ¿verdad? Y veamos a continuación el circuito que nos piden montar. Bueno, aquí estamos y lo que nos piden es que se monte el circuito del contador anillo, ¿verdad? Especificado en el prelaboratorio, que ya lo vimos,
y que se muestre la salida en un display de 7 segmentos, ¿verdad? También nos pide qué sucede al contador al energizar el circuito y a qué se debe este comportamiento. Y bueno, aquí podemos mostrar que el circuito contador de anillo con display de 7 segmentos, ¿verdad? Es un cátodo común y el decoder es 74LS48. Y bueno, aquí podemos ver, ya vamos a ver a continuación, aquí ya podemos ver, ¿verdad? Que el contador de anillo, ¿verdad? Este cuenta con cuatro estados, que son los números, aunque aquí no se ve muy bien, pero son los números 1, 2, 4 y 8. Y esto es porque el uno, ¿verdad? Que se introduce por medio del botón, se va pasando por un flip-flop a otro, generando estos cuatro números. Y contando así sus cuatro estados, pues. Y esto lo que indica es que tiene un buen funcionamiento, así que todo bien. Lo otro que nos piden, ¿verdad? Es que se modifique el circuito para configurarlo como el contador Johnson que ya les mostré en el prelaboratorio y ver qué diferencia existe en referencia a esta cuenta que les acabamos de mostrar. Veamos a continuación el circuito. Bueno, aquí estamos. Veamos la simulación. Ok, aquí ya podemos ver una diferencia si tenemos un ojo filoso porque se puede verificar que el contador Johnson cuenta, en este caso, 8 estados, a diferencia del contador de anillo anterior, que solo cuenta 4. Y bueno, el contador Johnson en los primeros 4 estados se pueden ver, ¿verdad? En el display, que son 0, 1, 3 y 5. En las otras combinaciones, el contador genera códigos que no puede decodificar bien el 74LS48 y por tal razón se ven símbolos extraños a veces en el display, o sea, que no son números. Pero sí, efectivamente cuenta los 8 estados, indicando que el contador Johnson puede contar obviamente más estados que el contador de anillo con la misma cantidad de flip-flop, que esa era la cuestión. Así que correcto por acá también. Ahora vamos con la actividad número 3. Aquí estamos con el circuito de la actividad número 3, que en estos son contadores síncronos, y dice que se implementa el circuito diseñado, ¿verdad? Y bueno, en este caso, por incapacidad económica, em, lo estoy realizando por simulación también, pero no existe ningún tipo de problema y se puede realizar de forma exitosa. Y bueno, ahora vamos a mostrar el funcionamiento del mismo. Veamos. O sea, vamos a ver la simulación de este circuito y sus movimientos en el osciloscopio. Aquí podemos ver perfectamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al realizar, ¿verdad? Esta simulación, podemos confirmar que el circuito contador síncrono, que es este que tenemos aquí de números impares, funciona correctamente. ¿Por qué? Porque cuenta efectivamente desde cero, o cuenta, contó, contará, va a seguir contando desde 0 hasta 7. Y estos son los números impares. ¿Cuáles son estos números impares que son los únicos que puede contar, valga la redundancia, este contador síncrono? Es obviamente del 0 al 7. ¿Y cuáles son los números impares? 0, 1, 3, 5 y 7. Así que su funcionamiento también es correcto por acá. Así que bueno, espero que les haya gustado mi pequeño video explicando por encima y demostrando las simulaciones. Espero que les haya gustado, hayan entendido. Todo funciona como debe funcionar y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.